Les digo que ya aquí luego toman decisiones y uno ni se entera. Oigan, Santo Mendigo Dramón se está armando con los libros de texto gratuitos para niveles básicos de educación en este país. Normalmente no tendríamos este nivel, ¿no?, de noticias, de escándalo, porque se seguía, ¿no?, lo que decía la ley, de hacer foros, consultas y cuánta cosa. Pero pues, luego ya ven que estos se toman unas licencias creativas bastante pues, amplias. Pues ya se ha vuelto ahora un tema de discusión a nivel nacional y hasta de juicios. Entonces, vamos a tratar de entender, de enmarcar en su justa medida qué demonios es lo que está pasando con los libros de texto gratuitos. Para hacerlo está con nosotros el doctor Juan Carlos Olmedo. Él es académico investigador del TEC de Monterrey, especialista en temas educativos. Doctor, ¿cómo estamos? Hola, Carlos, buenas noches, ¿bien y tú? Todo en orden. Oye, pues Juan Carlos, aquí nada más ayúdanos primero si quieres pintar primero una línea, una especie de línea de tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué escenario estamos con este asunto de los libros de texto gratuitos que van a ser repartidos, a pesar, según entiendo, de una orden judicial, a las escuelas públicas de este país? Sí, mira, bueno, pues partamos de que estos libros han sido controvertidos desde el inicio del proyecto La Nueva Escuela Mexicana, y cuando empezaron a salir los lineamientos de los nuevos libros de texto, desde ahí empezó a haber muchísima polémica por la orientación que se daba desde la Nueva Escuela Mexicana a este proceso que podrá discutirse pedagógicamente más que políticamente, y no necesariamente es tan terrible que es este modelo. Al contrario, yo creo que tiene muchas cosas positivas, un modelo que está pensado en basar en el contexto particular de las niñas y los niños, ¿no? Y tomar en cuenta este contexto individual, este contexto colectivo para construir, una forma de aprendizaje en donde se tome que nuestro México está hecho desde muchas historias, desde muchas localidades, y no todo es una historia nacional y no todo es solamente un proceso uniforme por un país tan heterogéneo como el nuestro. Eso es lo primero. Ya cuando los libros empieza, pues este momento en que ya van a salir y se van a repartir, pues hay diferentes, yo te diría que hay una lista, lo que me gustaría, porque el tiempo siempre es breve en los medios, hablar un poco de cuáles son los principales problemas que se hablan de los libros de texto. Uno de ellos lo habrás escuchado mucho, el tema de las matemáticas, ¿no? Sí. El tema de si las niñas y los niños van a estudiar o no van a estudiar matemáticas. Yo lo que te puedo decir, sí van a estudiar, o sea, al menos viendo el libro de primero de primaria y los libros que siguen, pues van a estudiar de diferente forma, y muchos de estos contenidos son menores, que ahí es donde muchos académicos y muchos investigadores especialistas sobre el tema de matemáticas dicen: por favor tengan mucho cuidado, porque la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura son los dos elementos fundamentales para la adquisición de competencias de las niñas y los niños, ¿no? Para el razonamiento lógico, para el pensamiento, para el desarrollo de habilidades superiores en general. Entonces, bueno, hay un tema de las matemáticas en donde se puede analizar. Y bueno, antes de seguir te digo otra cosa que es bien importante, Carlos. Aquí el tema de la educación y los libros de texto gratuitos, quienes ya tenemos muchos años investigando sobre esto, no es la primera vez. Quizá tú eres muy joven, pero te acordarás cuando salieron los libros de texto en el sexenio de Fox, cuando salieron los libros de texto en el sexenio, siempre ha sido... La verdad, yo estaba muy morro, yo tenía, o sea, cuando empezó Fox tenía 6 años. Exacto, pero bueno. No me acuerdo, yo apenas tengo conciencia de algunas cosas de ese sexenio. Pero lo que te puedo decir es que siempre ha habido, porque una cosa es, en inglés se entiende muy bien entre el policies y el politics, ¿no? Entre la política educativa y la política metida en la educación. Entonces, bueno, pues este es otro problema. Pero bueno, veamos. Primer tema, las matemáticas, que sí tengo yo muy serias dudas de cómo se van a alcanzar estos aprendizajes, ¿no? Y este aprendizaje matemático que es fundamental en los primeros años. Todavía estoy analizando el libro de primero, el libro de segundo, para ver cómo se va, sin despreciar esta pedagogía crítica inspirada en autores como Paulo Freire, por supuesto, ¿no? Que se fija mucho en el contexto, pero sin dejar de lado estas competencias básicas. Segundo gran tema, y este es el que ha generado pues un enorme discusión, el tema de la educación sexual, ¿no?
que siempre que ha salido en los libros de texto empezar a hablar de métodos anticonceptivos, de sexualidad, de todos estos temas, siempre ha sido un gran problema y siempre hay muchas organizaciones que han estado en contra de que esto aparezca. A mí me parece, lo que he visto, pues que en quinto de primaria haya información clara, precisa, suficiente y pertinente sobre la educación sexual y reproductiva, me parece que es más que necesario, ¿no? En un país pues que tiene tantos y tantos embarazos adolescentes, pues México es el primer lugar en los países miembros de la OCDE en este sentido. Okay. Tercer tema, lenguaje inclusivo, donde se usan palabras como todes, ¿no? Y entonces aquí yo te puedo decir que en este tema del lenguaje inclusivo, pues es un tema que genera mucha polémica, pero que pues lo hemos ido normalizando. Quienes estamos en las universidades, es un tema donde hablamos y empezamos pasando del todos, pasamos al todas y todos, y ahora pues utilizamos sin mayor problema todes. Yo sé que en algunos casos poner las X o escribir todes para los expertos en el lenguaje, pues es una cosa todavía muy complicada, una cosa que va en contra de las normas, digamos, del lenguaje y de la escritura. A mí me parece un tema menos complicado. Luego, el tema de cuando se hablan de los diferentes tipos de familia y su diversidad, pues donde hablan de que hay muchas formas de familia y pues, Carlos, en el siglo XXI hay muchas formas de familia. Sí. Y hay muchas integraciones de familia y hay muchas integraciones de pareja que no entiendo yo por qué tendríamos que ir en contracorriente cuando, pues, jurídicamente está muy claro que existen, pues, estas formas de relaciones de pareja que era muy diferente a lo que sucedía. Esto tiene que ver, ¿no?, con un poco el asunto de la jueza, ¿no?, que llamó desacato al titular de la CEP, a la titular de la CEP, Leticia Ramírez, pero esto yo no quisiera entrar, yo quisiera centrarme un poco más, seguirme centrando en el tema. Sí, en el tema educativo. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Creo que al menos de estas dos cosas, perdón que te interrumpa, pero estas dos cosas, el tema creo que sexual y de tema social, ¿no?, en cuanto a los diferentes tipos de familias, poniéndome un poco la gorra o el gorro de abogado del diablo, me imagino que muchas familias o padres de familia van a decir, oye, güey, pues ¿por qué la escuela se va a meter en eso? Eso es algo que pues, yo como papá tengo que hablar con mis hijos, ¿no? La escuela o el gobierno, en este caso, no tendría por qué estarse metiendo en esa parte, ¿no?, de la educación que le voy a dar a mis hijos. Estoy de acuerdo y respeto que muchas familias consideren que es un tema que debe suceder dentro de las casas, pero el tema de educación sexual reproductiva no es un tema nuevo, Carlos, es un tema que está en los libros de texto desde hace mucho tiempo. Se están quejando un poco de que hay las niñas y los niños, hay actividades en donde tienen que hacer pues como unas maquetas, como unos modelos que les parecen que es demasiado explícito, pero el tema de la educación sexual es un tema que se ha hablado desde hace muchos años en los libros de texto, y lo que sí es bastante nuevo pues es esto de las diferentes formas de familia y su diversidad, pero entiendo que a una parte de la sociedad pues esto no le parezca bien, en donde además de las matemáticas, yo tengo una complicación porque es pues mucho mi área de conocimiento, es el tema de la historia, ¿no? En el tema de la historia, donde hablamos con estas lecciones que vienen, donde se habla, pues por supuesto, de que se habla del fraude electoral del 2006, de la abierta intromisión del presidente Fox, la campaña mediática contra López Obrador y el triunfo manipulado de Calderón, pues se está llenando de adjetivos, ¿no? Y si algo cuidamos, quienes trabajamos desde la historia, es hacer una historia sin adjetivos y una historia que intente ser lo más objetivo posible. La objetividad difícilmente existe en las áreas de las ciencias sociales, se pretende y se busca alcanzar, y una de las formas de pretender y buscarla alcanzar es basarla en documentos y en hechos y en fuentes primarias y secundarias y quitarle los adjetivos. Y luego también se habla mucho la cuarta transformación como la nueva época de cambio del país, cuando, bueno, pues esta cuarta transformación, pues en el mejor de los casos, pues está
iniciando, ¿no? Y no ha pasado pues de una parte de un gobierno, no es un proyecto de largo aliento en este país. Y por supuesto, pues este tema en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo, en contra de la acumulación de ingresos, que pues también está desde una posición que es pues una posición parcial y una posición, también te digo que no es la primera vez. Bueno, ayer platicando con unos colegas me acordaba de los silabarios en la época del presidente Cárdenas, donde en lugar de decir mi mamá me mima, los silabarios decían la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Ya nomás con eso tú entenderás, ¿no? El significado pasado a lo largo del tiempo. Esto creo que son los temas principales. Algunos son temas de política educativa, otros son de política en la educación, otros son temas de, pues de molestia social por unos temas, pero vamos, ninguno de estos temas es nuevo, excepto como la aproximación conceptual en menos libros de texto y más libros orientados a los contextos, más conocimientos orientados a los contextos locales. La Unión Nacional de Padres de Familia, que es una de las grandes cuestionadoras de los libros, bueno, también lo ha hecho en otros libros de texto. Este es como un panorama, y ya me extendí, perdón, pero es un panorama amplio de todo lo que está sucediendo, ¿no? No, pero mira, sabes, yo por eso ni casi ni interrumpí, porque yo estaba bastante entretenido, ¿no? Para saber qué es lo que estaba pasando. Pero por lo pronto, doctor Juan Carlos Olmedo, investigador y del Tecnológico de Monterrey, especialista en temas educativos, muchas gracias y pues nada, buenas noches. Carlos, que estés muy bien para ti y tu público. Un gusto saludarte como siempre. Igualmente, gracias al doctor Olmedo.